Podés tomar tu asiento. Si tenés el ánimo de hacerlo, regalale una sonrisa al que tenés más cerca, decirle Dios te bendiga, bienvenido, qué lindo que estás acá. Gloria a Dios. El domingo pasado estuvimos hablando de un salmo, el Salmo 23, y decíamos que necesitamos muchas veces encontrar en la palabra de Dios esos salmos que nos reconfortan, nos animan, nos dan fuerza, nos dan ganas para seguir adelante. Porque los asuntos de la vida a veces se ponen pesados. A veces enfrentamos situaciones que no esperamos y bien, tenemos la promesa de que en Cristo vamos a salir victoriosos, pero mientras estamos en el proceso a veces necesitamos inyección de parte del Señor para poder mantenernos firmes y de esa manera alcanzar esa victoria maravillosa. Y por eso en este domingo quiero compartirte otro salmo que también es muy inspirador, que también tiene una revelación para nosotros que nos da mucho ánimo, y es el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo precioso, y es un salmo que ya desde el primer versículo nos anima. Ese primer versículo dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra de ¿quién? Del Todopoderoso. Solo en este versículo ya tenemos todo lo que necesitamos saber. Solo en este versículo ya nos encontramos con esta revelación de nuestro Dios, quien es todopoderoso, quien no está limitado frente a ninguna circunstancia ni a ningún problema, que tiene el poder suficiente para resolver cualquier obstáculo que pueda aparecer en nuestras vidas. El Dios todopoderoso nos está llamando a ir a Él para encontrar en Él amparo. Esa palabra es maravillosa. Esa palabra nos habla de un lugar seguro, esa palabra nos habla de una acción de parte de este Dios todopoderoso sobre nuestras vidas. Y esa palabra nos habla de el descanso que Él, el Dios todopoderoso, va a darnos a todos los que bajo su sombra, bajo sus alas, nos amparamos por medio de la fe. Yo no sé a vos, pero a mí eso me anima. A mí eso me anima, porque muchas veces enfrentamos situaciones donde nos sentimos desamparados, donde sentimos que estamos expuestos. Y recordar que el Dios Todopoderoso nos está llamando a encontrar en Él refugio, amparo, protección, que hay un lugar seguro al que puedo correr, que ese lugar es Dios mismo, eso a mí me da mucha fuerza. ¿Oramos por esto? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, tu iglesia reunida, gracias por habernos traído hasta este lugar. Gracias, Señor, por recibir la adoración que ha fluido, ha brotado de nuestros labios. Señor, nuestro corazón está rendido a ti, agradecido por tu bondad y tu misericordia. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, queremos rogar que nos auxilies, nos bendigas, nos ayudes, Señor, para que podamos entender tu palabra y para que tu palabra pueda producir buenos frutos en nuestro corazón. Te ruego, Dios, que tú reprendas todo lo que el enemigo quiera hacer para distraernos. Que en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, todo lo que ha estado dominando nuestra mente, Señor, sea sujetado por este momento. Dios, para que podamos concentrarnos en ti, Señor. Y te rogamos, Padre, que también, si así tú lo quieres, nos concedas
el que el Espíritu Santo manifieste tu poder, Señor, en señales, en milagros, en maravillas, en prodigios, aquí entre nosotros, mientras tu palabra está siendo predicada. Te rogamos, Dios, que por tu gracia, Señor, tú te lleves nuestra enfermedad, te lleves, Señor, todo lo que ha estado oprimiéndonos espiritualmente, emocionalmente, que por tu gracia en esta mañana, Dios, el poder de Cristo, Señor, nos transforme, nos liberte para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Amén y amén. Un salmo precioso, un primer versículo que ya nos revela algo maravilloso. Y la pregunta, ¿cómo vivía el salmista esa verdad, esa enseñanza? ¿Cómo él lo vivía en su día a día, el saber que Dios, el Dios Todopoderoso, le estaba ofreciendo amparo y le estaba ofreciendo descanso? Bien, él lo dice en el resto del salmo. Así que te invito a leer desde el versículo 2 al versículo 13. Dice así: declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Verso 5. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Amados, qué hermosas promesas, qué hermosas imágenes que están en este versículo, en estas palabras que hemos leído. Es decir, la imagen de Dios extendiendo sus plumas para darnos protección, el que sus promesas sean una armadura que nos ayudan a enfrentar los diferentes desafíos. Es un salmo precioso. La experiencia del salmista confirmaba lo que vimos en el primer versículo. No era simplemente unas palabras motivadoras, sino que la vida, lo que él vivía en su relación con Dios, era un testimonio de que todo aquello era verdad. Nuestro Dios Todopoderoso es un lugar seguro, un refugio para todos los que le buscamos. Amén. Y hay que seguir haciéndolo. Y es maravilloso que en medio de ello, una condición. Versículo 9, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Versículo 10, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. No está claro cuáles eran las circunstancias que el salmista estaba pasando. No está muy claro en qué momento esa canción se escribió y cuáles eran las situaciones que estaba pasando, que para él eran peligros que lo afligían. Pero la realidad es que la posibilidad de experimentar peligros, adversidades, aflicciones, eso no tiene una época, eso hace a la experiencia de vida del ser humano en todo momento. Si hablamos del salmista, si hablamos de Israel, que es en el contexto en que se escribió ese salmo, cualquier momento de la historia de Israel podría aplicar a un momento de aflicción, de prueba. Y si hablamos de nosotros, sin duda que también podemos identificar
momentos diversos a lo largo de nuestra vida en la que hemos pasado por estos peligros y estas adversidades. Pero la imagen de Dios como un refugio, la imagen de Dios como ese lugar seguro, la imagen del Dios todopoderoso, no es menor que el Salmo diga que es nuestro Dios todopoderoso, porque a veces los peligros, las cosas que enfrentamos, nos parecen imposibles, nos parecen que no van a tener una solución. Y tal vez sea cierto que sea un imposible humanamente hablando, pero nuestro Dios es el Dios todopoderoso, para quien nada es imposible. Y ese Dios todopoderoso es el que nos está llamando a refugiarnos en Él, a ampararnos en Él y a encontrar una respuesta de Él a nuestro favor. Gloria a Dios por eso. Por eso el salmista veía con gran preocupación a las personas a las que les estaba escribiendo esas palabras, que tomaran una decisión por Dios, que se volvieran a Él, que rendieran sus vidas a Dios, porque como Mónica lo dice muchas veces, el mejor lugar donde podemos estar es en Dios, en esa relación con Él a través de Jesucristo. Ahora, cuando pensamos en nosotros, cuando pensamos en la iglesia, ¿qué significa las palabras de este salmo? ¿Qué significa para nosotros que creyentes en Cristo Jesús lo que este salmo está diciendo? Bien, tengo una buena noticia para dar. Lo que significa es que vos y yo ya tenemos acceso al amparo de Dios, al lugar seguro de Dios, al refugio de Dios. Esto no es algo que tenemos que encontrar en el futuro. A través de Cristo ya es nuestro, por gracia y misericordia de Dios. Amparo en el Salmo significa un lugar secreto donde Dios te cubre. Y ese lugar es al que accedemos por medio de la fe en Cristo. Ahí es donde vos y yo estamos parados por medio de la fe en Jesús. Bajo el amparo de Dios, en la protección de Dios, en el lugar seguro de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía ¿en qué lugar? En el lugar santísimo del cielo. ¿Por causa de qué? De la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá ¿qué? Su promesa. Una de las cosas maravillosas que sucedió, tal vez lo recordás, cuando Cristo muere en la cruz, en el mismo momento que Cristo muere en la cruz, en la ciudad de Jerusalén estaba el templo que representaba el lugar de la presencia de Dios aquí en la tierra. Y el templo tenía dos lugares, un lugar que era donde los sacerdotes entraban, se ofrecían sacrificios, pero había otro que era el lugar santísimo, el lugar donde Dios manifestaba su presencia una vez al año y el lugar a donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a presentar sacrificios a Dios en ese lugar. Y las dos habitaciones estaban separadas por una cortina muy pesada, muy grande, que impedía que la gente pudiera entrar a aquel lugar accidentalmente. Ahora, cuando Cristo muere, muchas cosas pasan, y una de las cosas que sucede es que ese velo, esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se rompe. Se rompe, dice la Biblia, desde arriba hacia abajo. ¿Qué está simbolizando eso?
que a través del sacrificio de Cristo se abre el camino para que todos los que ponemos nuestra fe en Él podamos llegar a la presencia de Dios. Ahora, ese lugar de la presencia de Dios no es un lugar físico aquí en la tierra. En el año 70 después de Cristo, ese edificio fue derribado por los romanos y ya solamente quedan unas piedritas, que es la muralla a la que van a hacerle lamentos allí en Jerusalén, pero el edificio ya no existe. Ahora, el creyente en Cristo ya no está buscando un lugar físico aquí en la tierra, sino que ahora a través de la fe en Cristo, vos y yo tenemos entrada, acceso a la presencia de Dios en el cielo. Amén. Gloria a Dios por eso. Un aplauso para Jesús, realmente. Ahora, ese privilegio maravilloso que no es fruto de nuestros méritos, no es fruto de nuestra linda cara ni de nuestra conducta moral superior aquí en la tierra, sino que es fruto de la gracia de Dios y de los méritos de Cristo. Eso es nuestra realidad. Hoy vos y yo estamos ahí parados en ese lugar. Es más, la Biblia dice que en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, junto con Él. Obviamente que nuestro cuerpo está aquí en la tierra, acá estamos, ¿verdad? Nos vemos. Pero espiritualmente ya tenemos acceso, estamos presentes, podemos llegar a la misma presencia de Dios y poder encontrar en este Dios todopoderoso su amparo, su refugio, su protección, su gracia, su amor, su misericordia y todas las cosas buenas que Dios quiere darnos a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces la experiencia del salmista es nuestra experiencia. Nosotros podemos decir, yo estoy en el amparo de Dios, yo estoy en el lugar seguro de Dios, yo estoy en el refugio de Dios, de este Dios todopoderoso. Y de ahí recibo su gracia sobre todos mis desafíos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Si estamos en ese lugar, ¿qué debemos hacer entonces? Gloria a Dios por eso. Nos motiva mucho entender cuál es nuestra posición espiritual en Cristo Jesús, cuál es el acceso que ahora tenemos. Bien, ¿cómo eso afectaría mi vida? Porque digamos la verdad, aún sabiendo esto, muchas veces nos afligimos, muchas veces nos desanimamos, muchas veces bajamos los brazos. Esto nos pasa a todos, ojo, no estoy señalando a nadie, esto si me señalo a mí, nos pasa a todos. Ahora, entendiendo esta realidad, ¿cómo podemos llevarla a la práctica? Primera de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de ¿quién? Porque Él cuida de ustedes. Amados, esto es posible para nosotros, para todos los que han creído en Cristo. Es posible llegar a la presencia de Dios y si podés imaginártelo, tomar tus cargas, todas tus preocupaciones, armarle un paquetito con un lindo moño y decirle, Señor, lo entrego en tus manos. Esto es posible, ¿por qué? Porque vos y yo tenemos acceso a la presencia de Dios allí en el cielo. El Salmo 142, versículo 4, dice, busco a alguien que venga a ayudarme, decía el salmista, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. ¿Te encontraste alguna vez en esa situación? Y el versículo 5 dice, entonces, oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Amados, todos pasamos por momentos donde nos sentimos desamparados. Todos pasamos por momentos donde sentimos que a nadie le importamos. Pero en momentos así tenemos que recordar esta verdad, que en Cristo nosotros podemos acceder a la presencia de un Padre amoroso,
que nos ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y que ese amor es tan grande y suficiente como para que ahora podamos llegar a su presencia y decirle, Señor, la gente no le importo a nadie, pero sé que a vos te importo. Señor, acá estoy, necesito que me ayudes. Amén. Entonces oro a ti, decía el salmista, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio, en verdad eres todo lo que quiero en la vida. Entonces, si hablamos de traer este mensaje a nuestra vida práctica, sabiendo que tenemos acceso a la presencia de Dios, amado, no te detengas, corre con urgencia cada vez a su presencia en oración. No caigas en el desánimo, en la desesperación, decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo ahora qué hago? El Dios Todopoderoso te está diciendo, vení, encontrá amparo, encontrá refugio, encontrá auxilio, encontrá el oportuno socorro en mí. Entonces, en lugar de estar mirándonos, mirando y llorando allí, miramos hacia el cielo y decir, Señor, la gente no me está ayudando, yo mismo no sé ni cómo hacer las cosas, pero corro a ti, Dios, porque sé que para ti soy importante. Amén. Un ejemplo de esto, amados, lo encontramos en la persona de David. La vida de David fue muy interesante. Él, siendo muy joven, ya sabe que va a ser rey de Israel. Pero pasaron muchos años entre aquella profecía y el cumplimiento. Y en todos esos años, bueno, no fueron años fáciles para David. Él tuvo que escapar al desierto, Saúl, que era el rey, lo quería matar, y allí en el desierto él iba escondiéndose de cueva en cueva, y poco a poco se fue armando como un ejército alrededor de él, personas que lo empezaron a seguir y a estar con él, y se armó 400, 500 personas con sus familias, ya era un número importante, y ahí iban viviendo, esperando en las palabras de David mismo a ver qué Dios iba a hacer con él. Él tenía una palabra, pero él simplemente estaba esperando. Ahora, en cierto momento, esta gente que se juntó a David, que lo tomaron como su líder y que iban detrás de él, en cierto momento todos se enfrentaron a una situación difícil. La ciudad donde ellos, el pueblo donde ellos habían dejado a sus familias, fue conquistado por otra nación y toda su familia, sus hijos, sus esposas, fueron llevados cautivos como esclavos. Ellos estaban haciendo guerra en otro lado, cuando vuelven se encuentran con esta realidad. ¿Y cuál es la respuesta de estos hombres que no tenían nada, que habían llegado totalmente con una mano atrás y adelante a David y ahora eran parte de algo grande? ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. De un momento a otro, todo cambió y aquellos hombres que caminaban con David y lo tenían por su líder, frente a este inconveniente, a este obstáculo, a esta desgracia, dicen, vamos a matar a David. Qué rápido la gente cambia, ¿verdad? Pero miren la actitud de David. Dice al final de ese versículo, pero David encontró fuerzas ¿en quién? En el Señor su Dios. Amados, vos y yo, de la noche a la mañana podemos enfrentar situaciones adversas, situaciones que no esperamos, que nos afligen, que nos preocupan, que nos puedan sacar el sueño. Ahora, en momentos así, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a buscar culpables, a ver a quién apedrear? ¿Vas a victimizarte diciendo a nadie le importa un bledo y a quedarte ahí en esa situación? Eso es lo que normalmente la gente hace, pero no son conductas positivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, como creyentes en Cristo, que sabemos que tenemos acceso a la presencia de Dios? Buscar a Dios en oración. Señor,
vengo a ti, sin fuerza, quebrado, desanimado, confundido, sin entender nada, pero vengo a ti, porque tú eres mi lugar refugio, tú eres mi lugar seguro, tú eres quien me da amparo, tú eres quien va a traer descanso a mi vida. Y si hay alguien que tiene poder para resolver cualquier situación, eres tú, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Amado, y ahí cambia completamente. Ahí cambia completamente. Tal vez aún sigamos teniendo que enfrentar procesos, pero ya lo hacemos con una actitud diferente, sabiendo que ahora el Dios Todopoderoso está a nuestro favor. Y si no sos creyente, ¿qué sucede? Si en esta mañana estás viendo o estás escuchando y vos decís, bueno, bárbaro, entiendo que la iglesia tiene un gran privilegio, puede llegar a la presencia de Dios porque puso su fe en Cristo. Ahora, yo nunca puse mi fe en Jesús. ¿Tengo oportunidad? ¿Tengo esperanza? Bien, te adelanto, sí la tenés. Una de las cosas que nos separa de la presencia de Dios es el pecado. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Es un obstáculo que impide que podamos llegar a la presencia de Dios. Y la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Y también la Biblia dice que no tenemos forma de saldar esa cuenta, esa deuda que vamos contrayendo con Dios, tratando de hacer cosas buenas para equilibrar la balanza. No funciona así. Nuestro pecado es tan grave que no hay nada que podamos hacer que logre equilibrar la balanza. Entonces eso nos pone en una situación. No tengo esperanza y es ahí donde aparece Jesús. Porque Jesús vino a la tierra, se despojó de su gloria, siendo Dios, dejó sus derechos de ser adorado como Dios, tomó forma de hombre y se humilló, vivió sin pecado, aceptó la voluntad del Padre y entregó su vida en la cruz, derramó su sangre allí en la cruz. ¿Para qué? Para que a través de su sacrificio nuestras culpas sean canceladas. La pregunta es, ¿cómo esto se hace efectivo en mi vida? Bien, esa es la oportunidad, ese es el camino, esa es la forma. Ahora, ¿cómo esto se hace realidad en mi vida? Teniendo fe. Teniendo fe, dejémoslo ahí. La fe, el creer que Jesús es Dios, el creer que Él dio su vida en la cruz por mis pecados, el creer que murió pero que también resucitó. Esa fe ya me pone en la condición de poder invocarle como Señor y Salvador de mi vida y de esa manera poder experimentar todas las promesas que Dios tiene para sus hijos. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, él está hablándole a un grupo de creyentes, pero mirando hacia atrás, él les dice lo siguiente en Éfesos capítulo 2, versículo 12. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ustedes. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y amados como ellos, también nosotros y también muchos hoy en día. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. Y amado, la sangre de Cristo no ha dejado de tener ese poder, esa capacidad de limpiar nuestros pecados y de reconciliarnos con nuestro Dios Todopoderoso, para que de esa manera nosotros podamos alcanzar todas las promesas que Dios tiene para su pueblo. Y una de estas promesas es poder llegar a su misma presencia, encontrar amparo y refugio en Él a través de la oración. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que si sos alguien que hasta hoy no ha sido creyente, pero estás despertando a la fe y crees que Jesús es Dios, que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó al tercer día, podés pedirle que te salve. Y Él va a hacer un milagro sobrenatural y de esa manera vas a poder acceder a todas estas promesas maravillosas.
En Cristo accedemos al lugar secreto de Dios, donde encontramos descanso, gracias al auxilio divino. Por eso, amada iglesia, no dejes de confiar, no dejes de buscar a Dios. Es en su presencia el mejor lugar donde podemos estar. Quiero ir concluyendo con este salmo que estábamos leyendo, porque vimos aquel primer versículo que es un versículo maravilloso y ya nos dice todo lo que necesitamos saber. Luego leímos lo que dijo el salmista de su experiencia con Dios como amparo, como refugio. Pero el salmo termina con Dios hablando. En cierto momento Dios empieza a hablar en ese salmo, o están registradas las palabras de Dios. Y dice en el versículo 14, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Si en otro momento volvés a meditar en esto, poné tu nombre allí, porque estas palabras no solo eran para el salmista, no solamente eran para Israel, no solamente son para la iglesia en su conjunto, sino que es para la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús. Dios es quien en su amor y en su misericordia va a rescatarnos, va a protegernos, va a responder a nuestro llamado cuando estemos en medio de las dificultades. Es Él quien va a rescatarnos de todos esos males y quien nos recompensará con una larga vida y nos dará su salvación. Dios no promete que no vamos a pasar por momentos de peligro. Si yo te digo eso, te miento. La vida del creyente, como la vida de las personas que no lo son, pasan por momentos de dificultad, de adversidad, de desafío, pero lo que sí Dios nos promete es que Él va a estar con nosotros cuando estemos pasando por ello. Que Él va a responder a nuestro clamor, que Él va a rescatarnos, que Él va a protegernos, que Él va a ayudarnos. Así que confiemos, busquémosle, vivamos con la esperanza de ver el favor de Dios en todos nuestros caminos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Y si hasta hoy no has confesado a Jesús como tu Señor, bien, en el hacerlo hoy entrarás en una relación con Dios, como lo que acabamos de leer. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 15, todos los que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Entonces, si estás dispuesto a arrepentirte de una vida rebelde contra Dios, si estás dispuesto a creer que en la cruz Jesús pagó por tus culpas, si estás dispuesto a confiar que Él es el único que puede reconciliarte con Dios, si es así, pedile que te salve y Él lo va a hacer. Meditamos en estos momentos. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y en una oración personal, privada, en tu corazón, puedas hablar con Dios.